La lluvia golpeaba las ventanas de la cafetería como si quisiera entrar a la fuerza. Afuera, la ciudad inteira parecía correr, escapando de algo invisible, pero allí dentro, el tiempo había decidido detenerse justo en el instante en que Tomás escuchó las palabras que jamás había querido oír. Los jóvenes como tú no tienen remedio, son perezosos y sin carácter. El viejo de traje gris, a quien todos conocían como Don Ramiro, lanzó aquella frase como quien tira una piedra para ver a quién acierta, y acertó, directo en el pecho de Tomás. Tomás apretó los labios. Sentía el calor en los ojos, ese ardor que aparece cuando uno está a un segundo de explotar o quebrarse. Tenía apenas 20 años, pero ya había vivido o suficiente para saber que la vida no iba a regalarle nada. Había sido criado por una madre sola, trabajadora incansable, y aunque nunca tuvo un hombre que le enseñara el camino, él mismo había decidido inventar o suyo. Pero justo ahora, frente a ese anciano amargo, todas sus certezas empezaban a tambalear. La cafetería entera quedó en silencio. Solo se escuchaba el vapor de la máquina de café y la respiración temblorosa de Tomás. Quiso explicarse, decir que trabajaba para pagar la universidad, que tenía planes grandes, enormes, pero don Ramiro lo interrumpió con una mueca de desprecio. Excusas, los jóvenes quieren todo en bandeja de plata. Tomás sintió vergüenza, rabia y un pequeño soplo de desesperanza subiendo por la garganta. ¿Y si ese viejo tenía razón? ¿Y si él, de verdad, no tenía salvación? Fue entonces cuando una voz grave surgió desde el fondo del local, firme como quien ya vio vidas enteras ascender y caer. Basta. Tomás giró y lo vio, un hombre mayor, elegante, con ojos tan serenos como los de alguien que ya había cruzado desiertos enteros. Aquel hombre, que el destino había colocado justo allí, acababa de ponerse de pie, y sin saberlo, estaba a punto de cambiar la vida de Tomás para siempre. El hombre que había intervenido caminó hacia Tomás con la calma de quien conoce el peso de las palabras y el poder que pueden tener cuando son usadas para levantar, no para destruir. Su nombre era Don Esteban, un empresario discreto, de esos que no necesitan presumir nada porque la vida ya había hecho o trabajo por él. Se sentó al lado del muchacho y con una mirada suave, una mirada que Tomás no recordaba haber recibido de ningún adulto, le dijo: «No dejes que alguien que dejó de creer decida lo que tú puedes llegar a ser». Tomás sintió un nudo en la garganta. Aquella frase sencilla pero afilada rompió algo dentro de él, o quizá lo reconstruyó. Afuera, la lluvia seguía cayendo, pero allí dentro, por primera vez en mucho tiempo, algo empezaba a despejarse. Antes de sumergirnos en la jornada que cambió la vida de Tomás y que quizá cambie la tuya también, quiero invitarte a algo. Si esta historia ya está despertando algo en tu corazón, únete a esta comunidad de personas que creen en el poder de la transformación. Suscríbete al canal, deja tu me gusta para que más gente escuche historias como esta y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo. Ahora sí, volvamos a ese café pequeño donde un joven estaba a punto de descubrir algo que no aprendería en ninguna universidad. Lo que don Esteban le revelaría esa tarde se convertiría en el mapa que cambiaría su destino. Tomás siempre había sido el tipo de joven que caminaba rápido, no porque tuviera prisa, sino porque sentía que el mundo podía dejarlo atrás en cualquier momento. Creció en un barrio humilde, donde las casas tenían más grietas que promesas, y donde su madre, Mariela, trabajaba turnos dobles para poner comida en la mesa. Ella nunca se quejó, nunca faltó, pero Tomás sabía que cada plato llevaba escondido un sacrificio silencioso. Desde niño, miraba las ventanas iluminadas de los edificios del centro y se preguntaba: ¿cómo viven los que están allá arriba? No era envidia, era sed, era curiosidad por una vida diferente. Él no soñaba con lujos, soñaba con libertad. No quería repetir la historia dura que había visto en casa desde pequeño. La pobreza no había sido su elección, pero salir de ella sí lo sería. Por eso, cuando cumplió 18, consiguió trabajo en una cafetería del centro. No porque amara preparar cafés, sino porque ese lugar era su ventana al mundo que quería alcanzar. Allí entraban abogados, emprendedores, arquitectos, inversores, gente que había logrado lo que él aspiraba. Y Tomás escuchaba. En el silencio entre pedido y pedido, absorbía todo. Pero había un obstáculo que llevaba clavado en el alma: la ausencia de un padre. El suyo se había ido cuando él tenía apenas 2 años, sin dejar nota, sin dejar razón, sin dejar nada. Crecer sin una voz que dijera «por aquí» obligó a Tomás a caminar con dudas, a improvisar, a tropezar más veces de las que podía admitir, y aunque intentaba mostrar
mostrar fortaleza. Había días en que la pregunta lo perseguía como sombra. ¿Y si nunca salgo adelante? Aquella mañana lluviosa, antes de la discusión con don Ramiro, Tomás había recibido una carta de la universidad informando que perdería su lugar si no pagaba la próxima cuota. Era más dinero del que ganaba en meses. Guardó la carta en el bolsillo como quien oculta una herida abierta. Cuando don Ramiro lo humilló, no fue solo un comentario desagradable, fue como si alguien apretara el mismo lugar donde la vida ya lo había golpeado demasiado. Tomás estaba a un paso de quebrarse, y justo en ese límite apareció don Esteban. Las semanas siguientes se sintieron como caminar bajo una tormenta interminable. Por fuera, Tomás seguía atendiendo clientes, preparando cafés, limpiando mesas, pero por dentro, cada pensamiento era un peso más en sus hombros. La carta de la universidad lo perseguía como un reloj que contaba hacia atrás. Las noches eran las peores. Llegaba a casa agotado y se quedaba mirando el techo, imaginando cómo sería contarle a su madre que tal vez tendría que abandonar la universidad. Mariela insistía en que estudiar era su boleto de salida, pero Tomás sabía que ella ya cargaba demasiado. No quería convertirse en otra preocupación más. Ese pensamiento lo desgarraba. El comentario de don Ramiro seguía resonando en su cabeza como un eco cruel. Los jóvenes quieren todo fácil, puros pretextos, no tienen carácter. A veces intentaba ignorarlo, pero en otras, esa voz lo alcanzaba, no porque creyera que era verdad, sino porque el cansancio hace que las dudas encuentren espacio. Crecido en pobreza, Tomás entendía que el enemigo más peligroso no era la falta de dinero, sino la falta de esperanza. Aún así, seguía luchando. Aceptó horas extra, buscó pequeños trabajos de diseño y edición en su viejo celular. Muchos se burlaron, otros le dijeron que se estaba engañando. Algunos incluso comentaban, la vida ya está escrita para gente como nosotros. Pero Tomás tenía una cualidad rara, una terquedad luminosa, esa fuerza silenciosa que aparece en quienes ya perdieron demasiado y no soportan perderse a sí mismos. Intentaba, pero nada parecía suficiente, hasta que llegó el aviso final de la universidad. Último día, última oportunidad. Sentado detrás de la cafetería, con las manos temblando, sintió que tal vez era hora de rendirse, de dejar ir el sueño, de aceptar lo que muchos veían como inevitable. Fue entonces que la puerta se abrió y don Esteban apareció. «Hijo, ven, tenemos que hablar». Tomás levantó la mirada. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien veía su dolor, y eso, sin saberlo, sería el primer paso para una mudanza profunda. Don Esteban se sentó junto a Tomás bajo el pequeño techo metálico, mientras la lluvia marcaba un ritmo lento sobre el suelo. El aire olía a café, tierra mojada y cansancio acumulado. Por un momento, ninguno habló. Tomás no levantaba la mirada, como si temiera que una palabra incorrecta pudiera romperlo por completo. Don Esteban esperó con la calma de quienes ya aprendieron que algunas batallas solo pueden pelearse en silencio. «Tomás», dijo por fin, «¿sabes por qué me acerqué aquel día?» El joven negó con la cabeza, sin confiar en su voz. «Porque te vi, y me vi a mí mismo en ti». Tomás levantó los ojos sorprendido. «Yo también crecí sin un padre. Yo también trabajé desde chico. Yo también pensé muchas veces que no tenía lo necesario, que el mundo era demasiado grande para alguien como yo». Hizo una pausa, pero no lo era. Solo necesitaba que alguien me mostrara el mapa. Las palabras abrieron un espacio dentro de Tomás, un espacio nuevo, doloroso, sí, pero lleno de posibilidad. «Dime, hijo, ¿qué es lo que realmente te duele?» Tomás tragó saliva y finalmente lo admitió. «Tengo miedo, no de trabajar, sino de nunca salir de aquí, de decepcionar a mi mamá, de no ser suficiente». Don Esteban asintió sin juzgarlo. «Ese miedo no te hace débil, te hace consciente, y los conscientes tienen ventaja». Entonces respiró fundo, como quien se prepara para revelar algo importante. «Voy a darte los mismos 5 consejos que cambiaron mi vida cuando tenía tu edad. No son fórmulas mágicas, pero si los sigues, te juro que tu destino cambiará». Tomás se enderezó, atento. 1. Afila tu machete antes de entrar a la selva. Busca habilidades que valgan más que el dinero. 2. Deja que tu dinero crezca lejos de tus manos. Lo que se toca demasiado se rompe. 3. El miedo marca el camino. Si te da miedos es porque vale la pena. 4. Actualiza tu mente. El mundo cambia a diario. Los que dejan de aprender mueren vivos. 5. Rodéate de quienes ya cruzaron donde tú quieres llegar. Las amistades son escaleras o cárceles. Al terminar, don Esteban lo miró con firmeza. Si aplicas estos principios, tu vida será irreconocible, pero prométeme algo. ¿A qué cosa? Que nunca vas a rendirte. Esa frase simple encendió una llama nueva en su corazón. Tomás no lo sabía, pero aquel momento era un verdadero renacimiento. Los días siguientes a la conversación con don Esteban fueron distintos, no porque la vida hubiera quedado más fácil, de hecho seguía igual de complicada,
complicada, sino porque algo dentro de Tomás había cambiado. Era como si alguien hubiera encendido una linterna en un túnel oscuro que él caminaba hacía años. Por primera vez tenía dirección. Por primera vez tenía un mapa. Empezó con lo primero, afilar su machete. Tomás dedicó cada minuto libre a aprender habilidades nuevas. No tenía computadora, así que usaba el viejo celular que apenas funcionaba, pero lo usaba como si fuera oro. Estudió edición de video, diseño básico, redacción persuasiva, y aunque al principio parecía torpe, algo inesperado aconteceu. Mejoró rápido. La práctica diaria, aunque agotadora, empezó a rendir frutos. En la cafetería también cambió su postura. Ya no atendía mesas como quien cumple una condena, las atendía como un observador en una sala llena de oportunidades. Prestaba atención a lo que decían los clientes, cómo tomaban decisiones, qué problemas tenían. Y entonces descubrió algo poderoso. Escuchar es una forma de riqueza. Poco a poco, comenzó a ofrecer pequeños servicios. Uno de los clientes habituales necesitaba a alguien que editara videos simples para redes sociales. Tomás aceptó, aunque estaba muerto de miedo, pero lo hizo. Esa primera edición, aunque sencilla, fue suficiente para que el cliente lo recomendara. Y así nació su primera fuente de ingreso extra. Con el segundo principio, Tomás fue radical. Separó un pequeño porcentaje de cada pago y lo puso lejos de sus manos. No importaba si eran 5, 10 o 15 dólares. Lo invertía en un fondo indexado simple. No entendía del todo cómo funcionaba, pero confiaba en o conselho de Don Esteban. Deja que la semilla crezca sin arrancarla todos los días. O tercero principio, el miedo como señal le costó más, pero lo enfrentó. Cuando un empresario local pidió ayuda para editar un video más complejo, Tomás Cuase dijo, no puedo. Pero recordó, si da miedo, es por ahí. Aceptó. No durmió una noche entera, mirando tutoriales, repitiendo errores, borrando y rehaciendo, pero entregó el trabajo, y el empresario quedó sorprendido. Ese fue el primer momento en que Tomás pensó, tal vez sí pueda construir algo grande. El cuarto principio, actualizar la mente, lo llevó a un cambio profundo. Tomás dejó de pasar horas en redes sociales mirando la vida de otros. En su lugar, empezó a leer resúmenes de libros, escuchar podcasts sobre dinero, psicología, hábitos, y algo se volvió claro para él. Su mente había sido programada para sobrevivir, no para prosperar. Ahora estaba reescribiendo ese código, y así llegó al quinto principio, rodearse de las personas correctas. Fue el más difícil. Tomás quería a sus viejos amigos, pero entendió que algunos vivían en un ciclo de resignación eterna. Comenzó a pasar más tiempo con la gente de la cafetería que tenía metas, ambiciones y proyectos. Escuchaba, preguntaba, absorbía. Don Esteban, al notar su esfuerzo, decidió hacer algo más. Una tarde lo llamó para conversar. Tomás, he visto tu disciplina, he visto tu hambre, quiero ayudarte. El corazón del joven latió como un tambor. ¿Cómo, señor? Tengo un proyecto pequeño. Quiero que tú edites mis videos de presentación empresarial, y si lo haces bien, te recomendaré con mis socios. Tomás casi no podía creerlo. Era la oportunidad que tantas noches había imaginado, su chance de entrar en un mundo que parecía inaccesible. Una puerta finalmente se abría, y la diferencia no fue milagrosa, fue construida golpe por golpe, día tras día, como lo hace alguien que decidió no rendirse. Lo que Tomás aún no sabía era que este impulso lo llevaría directo al momento más decisivo de su vida. Los días siguientes fueron un torbellino. Tomás trabajaba en la cafetería por las mañanas, estudiaba habilidades de alto valor por las tardes y editaba los videos de Don Esteban por las noches. Dormía poco, comía a deshoras y vivía con una determinación que sorprendía a él mismo. Pero también estaba llegando a su límite. Una tarde, mientras editaba uno de los videos más importantes de Don Esteban, una presentación para un grupo de inversionistas, su laptop vieja dejó de funcionar. La pantalla parpadeó, zumbó y se apagó por completo. Tomás sintió un vacío abrirse en su pecho. Era como si la vida le dijera, ¿de verdad crees que puedes salir de donde vienes? Por unos minutos quedó paralizado. Miró el techo, las paredes, el pequeño cuarto, todo lo que representaba su vida hasta ahora, y algo dentro de él comenzó a quebrarse. Otra vez, como antes, como tantas veces. Pero esta vez, algo fue distinto. Recordó lo que Don Esteban le había dicho. El miedo no te detiene, te señala la puerta por donde debes entrar. Respiró fundo, se levantó y salió directo hacia la cafetería, aunque já era noite. Don Esteban costumaba pasar por lá antes de ir embora, y Tomás esperó con o corazón disparado y as mãos tremendo. Cuando el empresario llegó, Tomás se acercó con honestidad brutal. Señor, mi laptop murió, no puedo terminar el trabajo. Bajó la mirada. Yo
Yo sé que usted confió en mí y no quiero fallarle. La sorpresa en el rostro de don Esteban no fue por el problema, sino por la vulnerabilidad del muchacho. Tomás, dijo con calma, yo no confié en tu laptop, confié en ti. Luego abrió su maletín y sacó una caja rectangular. La puso en la mesa. Esto es para ti. Tomás la abrió con manos temblorosas. Era una laptop nueva, sencilla pero poderosa, o suficiente para su trabajo. Se la doy porque veo lo que eres capaz de hacer, pero no es un regalo. Hizo una pausa. Es una inversión. Tomás sintió los ojos llenarse de lágrimas. Nadie había apostado así por él. Nunca. Termina el proyecto, no por mí, por ti mismo. Y así lo hizo. Esa noche trabajó hasta que alzó el sol. Y cuando entregó el video, don Esteban quedó impresionado por la calidad, por el esfuerzo, pero sobre todo por la transformación evidente en el joven. Días después, uno de los socios de don Esteban vio el material y pidió conocer a Tomás. Le ofreció pequeños trabajos, luego trabajos medianos, luego algo mayor. A los meses, Tomás tenía más clientes de los que podía aceptar. Se mudó del barrio, pagó la universidad, ayudó a su madre, invirtió cada mes sin falta. Su primera cuenta de inversión comenzó a crecer en silencio, como una planta discreta pero poderosa. Pero lo más importante no fue el dinero, fue la metamorfosis interna. Descubrió que no era el niño pobre sin oportunidades, no era la voz de don Ramiro, no era el miedo, no era la duda, era alguien capaz de construir un camino donde antes solo había muros. Una tarde, mientras caminaba rumbo a su antiguo trabajo, pasó frente a la cafetería. Dentro, un joven comenzaba su primer turno, visiblemente nervioso. Tomás lo miró a través del vidrio y se vio a sí mismo. Entró, sonrió y dijo, ¿quieres un consejo? Porque así funciona la riqueza de verdad. Cuando toca tu vida, quieres tocar la de otros. Tomás nunca olvidó aquella tarde lluviosa en la que estuvo a un hilo de rendirse. Cuando mira hacia atrás, a ese joven cansado, confundido, con el alma llena de dudas, siente algo parecido a ternura. No porque fuera débil, sino porque aquel muchacho cargaba pesos que nadie veía, y aún así seguía caminando. Hoy entiende que su verdadera riqueza comenzó en el instante en que decidió no huir de su miedo, sino enfrentarlo. Cada paso que dio después no fue un milagro, fue una construcción, un ladrillo de disciplina sobre otro de aprendizaje, sobre otro de humildad, sobre otro de coraje. El joven que casi abandonó la universidad ahora paga su propio camino. El muchacho que se creía insuficiente ahora descubrió habilidades que podían cambiar no solo su vida, sino también la de quienes lo rodeaban. Y el hijo que quería aliviar la carga de su madre ahora la honra con cada decisión que toma. La transformación de Tomás no está escrita en dólares ni en clientes. Está escrita en la mirada nueva con la que ve el mundo. Una mirada que ya no busca permiso para soñar, solo busca caminos para construir. Y sin embargo, lo más poderoso no fue su ascenso, sino un momento en que extendió la mano a otro joven, tal como don Esteban lo había hecho con él. Ahí entendió algo que ningún libro de finanzas explica, que el éxito verdadero florece cuando lo compartes, que la abundancia empieza donde termina el miedo, que la riqueza más profunda no está en el banco, sino en la identidad que construyes mientras luchas. Y ahora te pregunto a ti que estás viendo esta historia, ¿cuál es ese obstáculo que te está deteniendo? Ese miedo que no te deja avanzar, ese sueño que tal vez guardaste en silencio porque pensaste que no era para ti. Tomás descubrió que el camino no se abre para los perfectos, sino para los que deciden seguir, incluso cuando tiemblan. Si esta historia tocó tu alma, deja un yo creo en los comentarios. Comparte este video con alguien que necesita una chispa de esperanza hoy. Suscríbete para seguir acompañándonos en estas jornadas de transformación y crecimiento. Aquí, en Historias que te hacen rico, creemos en el poder de tu historia, incluso si tú todavía no lo ves. Nos vemos en la próxima. Y recuerda, tu futuro aún no está escrito, pero depende de ti escribirlo mejor.